Y nuevamente, el grupo conocido como La Resistencia agredió y hostigó a un equipo de TV Perú y de Panamericana Televisión que cubrió el pronunciamiento de la Coordinadora de Derechos Humanos contra el fallo del Tribunal Constitucional a favor del Congreso. Una vez más, el grupo autodenominado La Resistencia agredió física y verbalmente a periodistas. Nuestro compañero y camarógrafo de TV Perú, Piero Sánchez, fue acorralado e insultado por los extremistas ante la inacción de los serenos del INSE. La misma suerte corrió el equipo de Panamericana Televisión. La reportera Talía Rosales y el camarógrafo José Yaja fueron también víctimas de los ataques de este grupo cuando se dirigían a su vehículo. ¡Prensa miserable! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente defender a los desechos inhumanos que solo pagan los terroristas, señorita reportera? ¿Qué se siente? Reportera, ¿es caviar usted? Mi pregunta ¿es caviar usted? El hostigamiento siguió hasta que ingresaron a su unidad. ¿Es caviar usted? ¿Es caviar? ¿Es caviar? ¿Es caviar? ¡Prensa basura! Todo seguía su curso ante la indiferencia del serenazgo del INSE. José Luis García es un activo participante de La Resistencia, es conocido como el Fantasma y ha sido identificado en diversas protestas y actos violentos. Ocurrió en la cuadra 24 de la calle Peset del INSE, tras la conferencia en la sede de la Coordinadora de Derechos Humanos, donde se denunció que el fallo del Tribunal Constitucional a favor del Congreso de la República rompe el equilibrio de poderes y exime al Congreso de control constitucional. El tribunal se ha convertido en una suerte de mesa de partes del Congreso para hacer todo lo que le pidan, ¿no? Una vergüenza en realidad, pero claro, lo más grave de todo esto es de que el Congreso queda totalmente descontrolado. Esto ya no es una democracia, o sea, son actitudes contrarios por completo al sistema democrático. En el pronunciamiento también se hizo presente la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque. Creo que no va a contribuir en nada en un Estado de Derecho en el que estamos, donde claramente estamos viendo donde se están cometiendo violaciones a derechos humanos y donde además necesitamos que hayan otros poderes, que hayan un mejor control, no para que le quiten y le arranquen sus funciones. Lo que venía haciendo el Poder Judicial es controlar los excesos que comete el Congreso, ¿no? Y en este momento ya no lo va a poder hacer. Miguel Hugo, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y la parlamentaria Ruth Luque también fueron hostigados por esta agrupación. Para hablar de esta situación está aquí Ricardo Burgos, que es decano del Colegio de Periodistas de Lima. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Buenos días. Hola, Nicolás, buen día. ¿Cómo estás? Una situación que se ha vuelto insostenible. Y ciertamente, lo tengo que decir, aquí hay una contradenuncia, de alguna manera tengo que manifestarlo, contra el camarógrafo de TV Perú Noticias por la forma como, entiendo yo, reacciona. Él se defenderá por propia cuenta, pero aquí lo que, y si ha ocurrido algo que está fuera de lo que es su profesión, obviamente tendrá que responder al respecto, Ricardo, pero lo que me preocupa es que aquí no solamente ha habido el hostigamiento y el ataque contra él, sino contra la reportera Carla Ciesa, contra todo el equipo de Panamericana Televisión, y la situación que ya se ha tornado insostenible. Esto es sistemático, esto es recurrente, esto pasa no solamente en protestas de derecha y de izquierda, pasa en Lima, pasa en diferentes regiones del país, pasa en manifestaciones de esta índole, pasa también con amenazas de muerte a contra las investigaciones periodísticas. Es decir, ¿a dónde a dónde vamos a resultar a parar? Bueno, sin duda estamos asistiendo a una escalada de la violencia contra los periodistas que se refleja en este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, durante el tiempo del gobierno de Pedro Castillo, nuestra institución, el Colegio de Periodistas del Perú, difundió 110 comunicados y alertas protestando y rechazando una serie de afectaciones a la libertad de expresión y, por supuesto, muchas de ellas eran los golpes a los periodistas que se propinaban en la cobertura cotidiana de la calle. En lo que va de este año, nuestra institución, de enero a la fecha, hemos publicado ya 20 comunicados y alertas a la vez, protestando contra la acción de grupos de todos los pelajes, tanto de la izquierda, la ultraizquierda, la derecha, la ultraderecha, y lo último, este autodenominado Grupo La Resistencia, que actuó el día de ayer en perjuicio de
reporteros de este canal, de Panamericana Televisión, y más anteriormente de otros colegas como Gorriti, Rosa María Palacios, el mismo Beto Ortiz, y en fin. Ahora, Estamos esto, perdón, en una Ricardo, situación recurrente, ¿no? Cuando llega a un extremo, porque me imagino que casos habrá pues todos los días, algunos ya pasan inadvertidos o algunos, solo periodistas decimos, bueno, es parte, son gajes del oficio, ¿verdad? Claro, o van adquiriendo también nuevos matices esta subcultura de violencia. Por ejemplo, el alcalde de Trujillo, en el caso de estas reporteras, cuando le hacen unas preguntas referentes a unos huacos que coloca en su gestión, Claro. responde de una manera tan lamentable que el Colegio de Periodistas de la Así Libertad, a través de nuestro decano Alfredo Galindo, protestó enérgicamente por esta actitud. O sea, la violencia tiene diferentes matices, desafortunadamente, y es por eso que el colegio también está trabajando, incluso con el gobierno, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, en colaboración también con UNESCO, para ver qué hacemos más allá de la legítima protesta, del legítimo rechazo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Estamos elaborando por eso un protocolo de interactividad institucional en el que podemos, digamos, establecer una suerte de cartilla o de protocolo para que los reporteros que trabajan en la calle no sean agredidos ni por los activistas, ni por los vándalos, ni por los subversivos, ni por los grupos de ultraderecha y tampoco por la policía. Entonces se trata de hacer un compromiso con las instituciones del Estado para proteger y velar por la integridad física de los periodistas que trabajan en la calle. No lo hemos mencionado, pero los policías también están actuando con esta vehemencia contra los hombres de prensa, porque, a ver, en el gobierno de Pedro Castillo, que bien lo recordabas, además de esta narrativa de odio, de acusar, de señalar a los periodistas como los culpables de nuestras grandes crisis, y justamente creo yo, porque si estamos en el ojo de la tormenta y nos golpean de todos lados, es que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, porque se le cuestiona por todos lados, ¿no? Se entiende. Pero en el caso del gobierno Castillo, incluso una reportera de esta casa televisiva fue agredida, ¿no? Tiffany Tipiani, por la seguridad, ¿no? Los agentes de seguridad del propio gobernante. Y luego ha habido también esta situación de a los periodistas arrinconarlos, ¿no? No darles declaraciones, encerrarlos en cuartos. En cuanto al Ejecutivo y en cuanto al Legislativo, bueno, cuando fue presidenta del Congreso, María Carmen Calva, pasó algo similar, ¿no? Entonces, preguntaba por el tema de la policía. Las autoridades, ¿cómo se están comportando también en esta narrativa? Esa precisamente fue una de las razones por las que el Colegio de Periodistas del Perú se reunió personalmente con la Presidenta de la República, una vez que concluyó la etapa Castillo, para explicarle cuáles son las vicisitudes que atraviesan los reporteros y comunicadores en su trabajo cotidiano. Entonces establecimos reuniones con la Presidenta, con el Primer Ministro, con el Ministro de Defensa, con el Ministro del Interior, y de ahí fue derivando, digamos, estas conversaciones, distribuyéndose en subcomisiones de trabajo, también con el apoyo de la División de Comunicaciones del Palacio de Gobierno, y es por eso que ahora tenemos ya un protocolo casi listo, que me imagino que saldrá a la luz a través de una especie de resolución suprema para darle también la fuerza legal que necesita este documento que proteja realmente a los periodistas que están en la calle. Muchas veces yo mismo, que también hago el trabajo de reportero, he estado también inmerso en estos escenarios de conflictividad social, y muchas veces hemos sido agredidos por los manifestantes, los más recalcitrantes, los vándalos, y muchas veces la policía simplemente hacía cuestión de ver. Lógico. Porque mientras no se atacara el edificio público, entonces simplemente el asunto no era con ellos. Esa precisamente fue una de las razones por las que expresamos nuestra queja, nuestro reclamo a la propia Presidenta de la República, en el sentido que hay que proteger al periodista y comunicador, porque todos sabemos que estamos ahí no porque querramos, estamos ahí porque hay que chambear. Un papel, una misión de informar a la sociedad. Y ahora vamos a tener que ir con cascos. Ya vamos con cascos. Con escudos. Y vamos con chalecos. Ya existe eso, claro, sí, porque incluso la propia policía no distingue o no quiere distinguir lo que es la indumentaria o el chaleco, en fin, ¿no? Señales que nos etiquetan, digamos, como periodistas. Y también el llamado, ¿no?, a la gente que sale a las manifestaciones, exhortarlos a no seguir desacreditando a los periodistas o reporteros que trabajan en la calle. Finalmente, las personas que hacen una labor de calle retratan los hechos.
Claro. O sea, ellos van y captan una situación, no están inventando nada, están captando una imagen, están desarrollando un trabajo periodístico in situ. Informativo y claro, que no informativo. necesariamente tiene que ver con la línea líneas editorial del por medio de supuesto, comunicación. Por supuesto, pero esa desacreditación que vino desde el tiempo de Castillo, del pre-Castillo a Castillo gobernante, entonces sembró sus frutos y hoy tenemos una campaña de odio, una campaña de estigmatización, Así por donde es. vas a la prensa nacional le Llamando dicen mermeleros. tal cosa, ¿no? Claro. La prensa internacional se salva de ese tema por cuanto los manifestantes o las personas que están en la calle, en la conflictividad social, sienten que más bien el corresponsal extranjero tiene otra visión y que va a decir, a juicio de ellos, la verdad de lo Así que ocurre es. en el Perú. Así es. Pero en realidad eso es un tema muy discutible. Es muy porque- relativo. También Sí, hay sí. posturas ideológicas en Sí. periodistas, corresponsales, que están Sí, en Lima. por supuesto, hay de todo, aunque también, claro, los periodistas de prensa extranjera tenemos la obligación por nuestros propios manuales de estilo y códigos de ética de ser objetivos, como también lo tienen que ser el periodismo local. Claro, correcto, correcto. ¿Cómo debe...? Bueno, a ver, primero te quedaste corto. Yo creo que esto viene de más atrás. Esto viene del año 2016, probablemente 2011, cuando el país se polariza, ¿no? Política, ideológicamente, digamos. Desde ese momento me parece que viene este hostigamiento, y, en fin, esta división. Cuando se trasladan los odios hacia el medio, empresa, ¿no? Y lamentablemente los afectados somos los trabajadores de estas empresas o de estos medios de comunicación. Ahora, ¿cómo deberíamos actuar nosotros? Porque hay un libro de estilo, en caso de la prensa internacional, todos los medios lo tienen. Bueno, algunos no puedo confirmarlo porque no trabajo ahí, pero he trabajado en algunos que sí han tenido libros de estilo. Y al igual como se coordina con las autoridades, ¿no? Que hay un protocolo, que existe un protocolo, ¿cómo debemos actuar nosotros? Nuevamente no voy a defender, no voy a justificar lo que ha pasado ayer, sí tengo que condenarlo porque he visto a periodistas agredidos. Si alguien respondió, bueno, somos humanos también, ¿no? Nos escupen, nos insultan. A mí me ha pasado cuando he tenido que ir por ejemplo, en Conga, en Cajamarca, nos rompieron el fly y te hostigan y se acercan y te pinchan la llanta y te rompen vidrios. ¿Qué haces? Uno, digamos, es humano también. Claro. Pero, ¿cómo hacemos? O sea, Mira, ¿cómo actuamos? bien tú dices que esto no es algo que ha ocurrido de momento, es un tema que ya se viene arrastrando desde hace buen tiempo. Incluso la Asociación Nacional de Periodistas, que tiene una excelente oficina de derechos humanos y que va analizando, digamos, el movimiento de cómo hay esta interactuación del periodismo en la calle, ya registra en los años anteriores, al finalizar los años, 236 ataques contra periodistas, 200 ataques. O sea, el periodismo en Perú está en una etapa muy, muy crucial. Difícil, sí. Lo reconoce incluso la Sociedad Interamericana de Prensa. Estamos en una situación parecida a la que se desarrolló en los tiempos cuando Fujimori era presidente de este país y también había escenarios de alta conflictividad social. Recuerda tú la marcha de los 4 suyos y todo este tipo de manifestaciones. Pero claro, la exhortación también a los periodistas como colegio, como institución deontológica, es que también tenemos que guardar la compostura, tenemos que ser, digamos, celosos guardianes del código de ética y de los manuales de estilo. Yo, por ejemplo, si hago una cobertura de prensa, tengo que tratar de ser lo más objetivo posible, Correcto. balancear esa información a efecto de que no sea mi opinión la que yo traslado al público, sino que sea realmente lo que piensan las personas que yo estoy entrevistando. Hacer ese balance, ese equilibrio que muchas veces la gran prensa de nuestro país ha fallado y es por eso que también se producen, digamos, esos escenarios en los que los medios de comunicación en nuestro país pareciera que han perdido esa delgada o fina rigurosidad, sintonía, ¿no? Entre lo que viene a ser la sociedad y el poder político. Entonces, Claro. creo que ahí hay que revisar las cosas. Ya yo he escuchado a algunos voceros del Consejo de la Prensa Peruana hacer una especie de un acto de contrición, Claro. pero muchas veces no son suficientes los actos de contrición. Es que en el hay día a que día realmente dar demostraciones de un cambio, ¿no? Claro, en el día a día también nos perdemos en ese objetivo, ¿no? Exacto. Es complicado. Y también cuando se ve que hay impunidad, porque ciertamente hay grupos que
dan rienda suelta a sus odios, ¿no? A sus animadversiones, ya incluso van a los exteriores de las casas de los periodistas, bueno, también de congresistas, de funcionarios, en fin. Y en la calle se ven grupos que no son, digamos que no son reprimidos ni siquiera reprimidos, quiero decir, por la policía. Claro, yo creo que ahí también hay una falsa interpretación de lo que viene a ser la libertad de expresión, ¿no? Porque cierto es, las personas pueden expresar sus puntos de vista, pero estos puntos de vista no pueden ser violentistas. Estos puntos de vista no pueden ser, digamos, dirigidos a atacar, digamos, la dignidad o agraviar a las personas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con muchos colegas de la orden y también que no constituyen la orden, porque el colegio finalmente representa el ejercicio de la profesión del periodismo y la comunicación en el Perú, y eso también lleva, digamos, a nuestra enérgica protesta, porque se nota que hay una inacción, una especie, como tú decías, de impunidad, como que no se hace nada, claro, porque de repente no se llega pues a la agresión física directa, pero la agresión verbal también es significativa y eso también hay que ponerle coto. Ahora, ya para ir terminando, existe también un trabajo no riguroso en redes sociales, ¿no? Hoy en día cualquiera es periodista, no hay una mínima revisión, cruce de información. Hoy en día existe esta prensa digital que incluso no ha realizado estudios, que no sabe cuáles son los protocolos que un periodista tiene que llevar en aras de dar una información certera, ¿no? Un trabajo que tendría que ser minucioso es tomado a la ligera en las redes sociales y el problema es que el usuario de las redes sociales, el internauta, no sabe discernir. A veces ni siquiera busca la información, digamos, en fuentes oficiales, simplemente ve tal noticia y la toma como cierta. ¿Cómo hacemos en ese caso? O es sorprendido. Bueno, las redes sociales... Con la fake news, claro. Claro, es una jungla las redes sociales y muchas veces tú puedes ver de repente un muro en el que dice Alerta News. Entonces la gente que entra a esa red presume que es un tema serio, que es un tema confirmado, que es una cosa que hay que creerle a pie juntillas, y hasta los propios medios de comunicación muchas veces han caído cuando han tomado versiones de esos muros o blogs o portales, ¿no? Entonces, naturalmente tenemos en estos momentos una gran presencia de fake news, de periodismo ciudadano, como le llaman. No, acá no hay periodismo ciudadano, o sea, el hecho de que tú tengas un teléfono no te convierte en periodista. Para ser periodista o comunicador tienes que ir a una universidad, como cualquier otra profesión. No porque tú grabas un hecho episódicamente y ya te conviertes en periodista. Claro. Pero esa forma, digamos, de revestir, digamos, la participación del público en los propios medios, claro, llaman a los periodistas... De darle voz a todo el mundo, ¿no? Darle esa figura y además esa personalidad, ese sello y ese estatus jurídico o jerárquico. Entonces, eso está mal porque nosotros mismos contribuimos a desacreditar nuestra profesión. Y ahí caemos en difamaciones, ¿no? Porque no se contrasta la información, la damos como cierta, sin confirmar, ¿no? El sin confirmar es como que sí, pues yo sé que es verdad, pero no tengo la prueba. Si no tienes la prueba, no la presentas. O el famoso condicional, ¿no? Entonces, claro, el famoso condicional habría, se supondría. Entonces, ese tipo de cosas también debemos tratar de evitar. Correcto. En el desarrollo del periodismo cotidiano. Quiero terminar con una consulta ya más general y es, además de estos 20 comunicados que ustedes han emitido recientemente, ¿tenemos una estadística de maltrato, de violencia, de amenazas contra la prensa peruana? A nivel nacional, digamos, ya pasando a otro terreno, ¿no? Que claro, incluso han habido asesinatos de periodistas. Sí, mira, yo como colegio saludo en este caso el trabajo que hace la Asociación Nacional de Periodistas, que al 4 de febrero había identificado 153 ataques, de enero a febrero, o sea, es un récord impresionante. Terrible. Este año sobradamente vamos a superar, digamos, el récord de violencia de 2022. Y en lo que va de 4 de febrero a la fecha, se han presentado 5 casos más. 5 casos más de violencia, entonces estamos hablando de 158 ataques que se están produciendo contra la prensa en lo que va del año. Terrible. Ricardo, muchas gracias por haber venido. A ti, Nicolás. Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas de Lima, estuvo con nosotros. 7:48. Ahora, desde RENIEC,
Ximena Carrasco nos tiene también información importante. Ximena, muy buenos días, adelante. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Y cuántas personas en sus casas todavía